Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, dada la proximidad al 31 de octubre, en el cual se celebra el famoso, o en este caso el muy infame día de Halloween. Entonces, y también en base a que hay mucha ingenuidad de parte de los creyentes, y que los creyentes son dulcemente engañados a celebrar esta fecha junto con sus niños, ya sea en su vecindario o bien en sus escuelas. Pensé que es necesario que yo hable sobre este tema para detallarles algunas cosas tocante a este día. Y bueno, debido al hecho de que los dulces y la diversión tienen un lugar tan prominente en las vidas de nuestros niños, y puesto que en eso estriba toda la actividad del Halloween, entonces por eso consideré yo importante que habláramos sobre este tema, y por eso le puse a este sermón por título Engaño Dulce. Son 3 puntos los que vamos a usar para entender un poquito más este tema, para deshebrarlo y poder tomarlo a nuestra mente y nuestro corazón. Primeramente el inicio del Halloween, luego la impía naturaleza del Halloween y finalmente el insidioso impacto de esta fecha. Vamos a comenzar primeramente con el inicio. Voy a comenzar introduciéndoles primeramente a los celtas. Los celtas eran un pueblo indoeuropeo. Lingüísticamente estas personas estaban muy próximas o estaban vinculadas con los griegos, con ciertos pueblos germánicos, itálicos y también pueblos del subcontinente donde se encuentra la India. El impacto más fuerte de estas personas o de este grupo de los celtas se sintió hacia el fin del primer milenio, es decir, antes del nacimiento de Jesús. Y en estos tiempos ellos conquistaron a Irlanda, a Bretaña, a Europa Central, la parte norte de Italia, la parte norte de España, y en una ocasión inclusive hasta saquearon la ciudad de Roma. Así que los celtas eran un pueblo bastante poderoso, bastante temible. Además, los celtas eran un pueblo politeístico. Esto quiere decir que tenían muchos dioses y tenían una clase o un grupo sacerdotal, un grupo de sacerdotes. A estos señores se les llamaban los druidas. Los druidas. No se sabe mucho acerca de los druidas, excepto lo que se encuentra escrito en algunos archivos romanos, tales como el comentario Ibero Álico. Es un comentario escrito obviamente en ese idioma que se habla en Roma, en italiano, y me sospecho que a lo mejor también en latín, puesto que es lo que acostumbraban ellos frecuentemente a hablar. Entonces, este comentario Velo Itálico lo escribió el entonces emperador Julio César. También sabemos un poquito acerca de los druidas en las escrituras de los griegos. Ellos también escribieron sobre estos señores druidas. Pero después de que Roma conquistó a los celtas y los puso en su lugar, pues bueno, ya no se supo mucho de los celtas o de los druidas. Esta conquista romana fue dirigida por los emperadores Tiberio y Claudio de Roma. Bueno, no se sabe, como dije, mucho de ellos, sino hasta después hubo una
avivamiento en el siglo XVIII y XIX, y durante este avivamiento ciertos grupos adoptaron las enseñanzas y las costumbres de los druidas. A este movimiento se le llamó el neodruidismo. El neodruidismo. Ahora, antes del nacimiento de Jesús, los celtas, los druidas celtas más bien, de Francia y de Bretaña principalmente, celebraban una fiesta que se le llamaba Samhain. Originalmente, esta fiesta, se le pronunciaba Samhain, ¿verdad? Y viene de una palabra irlandés vieja, o más bien del irlandés viejo, del irlandés antiguo, que significa fin de verano. Samhain pues significa fin de verano. Este es un nombre, yo creo, muy apropiado para esta fiesta que se conmemoraba, porque se celebraba precisamente al finalizarse el verano y la cosecha, y al comenzar el invierno. Se creía que durante la celebración del Samhain, durante esta fiesta se creía que el velo entre este mundo y el mundo del más allá era brevemente abierto, y que por lo menos por unas cuantas horas las almas de los muertos regresaban a la tierra. ¿Estamos escuchando bien? Las almas de los muertos regresaban a la tierra. La gente que reacciona a esto, para darles la bienvenida y para guiarlos con bien a cada alma a su casa, porque no sabían cómo llegar, prendían velas y las ponían en las ventanas. En las afueras de la casa ponían comida, ponían fruta, ponían dulces, todo para que los espíritus disfrutaran de estas cosas. Bueno, puesto que esta noche también se consideraba el año nuevo de las brujas, también ellos creían que junto con estas almas que regresaban a visitar a sus sobrevivientes, que también regresaban los demonios, que habían demonios más bien, que estos demonios y brujas y duendes y elfos eran puestos en libertad para de alguna manera o de toda manera posible molestar y oprimir a la gente viva. Para protegerse contra tal ataque espiritual, se prendían grandes fogatas, casi siempre en las cimas de los montes altos, y luego los druidas se vestían, se ponían ciertos disfraces, se vestían de diablos, se vestían de brujas, se vestían de toda clase de cosa fea, y inclusive se involucraban en prácticas demoníacas, llevaban a cabo prácticas demoníacas para supuestamente ahuyentar a los seres malignos. Eventualmente los niños y los jóvenes comenzaron a disfrazarse también en ciertos disfraces, y empezaban a deambular por las calles pidiendo dinero o algún otro tipo de golosina, y si no se les daba, entonces ellos cometían cualquier acto de vandalismo a la casa. Es de allí de donde viene esa costumbre de que los niños aquí salgan y digan trick or treat, o sea, truco o golosina, uno de los dos. Ahora, al llegar los irlandeses y otros europeos de Europa a los Estados Unidos, estas costumbres fueron introducidas también aquí en este país. Sin embargo, hubo una cosa que creo que fue de cierta manera fortuita, no totalmente, pero la Iglesia Católica Apostólica Romana tenía un día especial en el cual ellos también recordaban a los muertos. Sin embargo, en este caso, ellos recordaban a lo que ellos llamaban los santos. Este día pues era el día de todos los santos, y se celebraban y se honraban a los santos, tanto conocidos como
desconocidos. Ahora, a este día pues se le llama el Día de Todos los Santos, y originalmente este se celebraba en el mes de mayo. En un intento por minimizar el impacto que este día estaba teniendo sobre la gente, por reducir la influencia pagana de este día de Samaín, la Iglesia Católica, de pronto bajo la dirección del entonces Papa Gregorio IV, en el año 837 cambió la fecha del Día de Todos los Santos del mes de mayo al 1 de noviembre. Entonces, así ellos querían minimizar esto, pero pusieron por nombre. Acuérdense, estos celtas eran en gran parte de Bretaña, entonces hablaban inglés. Entonces ellos y la Iglesia Católica le pusieron por nombre al 31 de octubre All Hallows Evening. Y después se le acortó a All Hallows Eve. All Hallows Eve. Es de este nombre que proviene el nombre Halloween. Así que les voy a hablar un poquito más acerca del nombre de Halloween, pero vamos a comenzar nuestra siguiente sección en el bosquejo y vamos a hablar acerca de la impía naturaleza de Halloween. Porque ahora sabemos que este Halloween se deriva de esta fiesta de Samaín. Pero vamos a ver por un poquito más a fondo el significado de esta palabra. La palabra hallow en inglés es el verbo transitivo que significa honrar, reverenciar como santo, hacer santo o apartar para uso santo. Significa consagrar. Así que de allí viene la palabra Halloween. Inclusive la palabra hallow todavía la usamos hoy día. En inglés, cuando se lee en Mateo 6:9, cuando se lee ese versículo donde en español leemos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En inglés dice ¿cómo dice? No sé. Sí, tal vez en español ahora. Our Father who art in heaven, y luego dice hallowed be your name. Hallowed es la palabra santificado. Así que de allí viene este nombre, Halloween. Bueno, y de allí luego se le acortó a Halloween en vez de incluir Hallows Evening o Hallows Eve. Entonces, uno diría que quiere decir pues entonces la tarde santa. La tarde santa. Pero la pregunta es, ¿qué tiene de santo el Halloween? ¿Qué tiene de santo el Halloween? ¿Qué tiene de santo el mandar a nuestros hijos a pedir dulces? ¿Qué tiene de santo permitirles que se pongan disfraces? Y luego de brujas y de diablos y de fantasmas y de cuánta cosa más. ¿Qué hay de santo en celebrar un día que usan los seguidores de Satanás para inclusive hacer ciertos ritos, llevar a cabo ciertos ritos y ceremonias que son diabólicos? La respuesta obvia es que no tiene nada de santo. Es más, este Halloween un día que tiene una naturaleza infernal, una naturaleza impía. Cuando hablo de algo impío, estoy hablando de algo que no tiene que ver nada con Dios. Cuando una persona es un impío, es porque esa persona no tiene nada que ver con Dios. Halloween no tiene nada que ver con Dios. Por el otro lado, Halloween tiene que ver todo y totalmente con lo que tiene que ver con Satanás. Es una fiesta, un día que se ha apartado por aquellos que celebran a Satanás. Es un día que tiene sus raíces en una religión falsa que promueve la idolatría, la veneración de los muertos, el echar mano de demonios para buscar protección de otros demonios y tanto más. Esta es una fecha absolutamente pagana que se ha endulzado para que sea más tragable por la gente, para así poder engañar a la gente a participar en él.
Gente que ni siquiera sospecha que es algo malo. Bueno, ¿por qué entonces quisiéramos nosotros, especialmente a nuestra familia, por qué quisiéramos que ellos participaran en el Halloween? Y yo diría con el apóstol Pablo, por tanto, amados, teniendo estas promesas, ¿cuáles promesas? De salvación. Teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. E inclusive, si ustedes se dan cuenta, bueno, yo sé que se han dado cuenta, en el Halloween, ¿qué es lo que se promueve? El temor. Uy, todo lo asustoso, todo lo tenebroso. ¿Pero de qué? ¿De Dios? No. De las brujas, de los diablos, etc. Y por eso inclusive hay lo que le llaman aquí haunted houses, casas embrujadas, donde los chamacos van y pagan dineral para entrar ahí para que los asusten, o para demostrar que son bien machos y no les da miedo. No nos equivoquemos, el Halloween no es algo con lo que Dios se complace, y mucho menos es algo con lo que Dios es honrado. Sin embargo, el Halloween no se celebra como si fuera cualquier cumpleaños. Es más, quiero decirles lo siguiente: aún hoy día, el Halloween es apartado por las brujas y por los satanistas para honrar todo lo malo, para honrar a Satanás. Y aunque muy poca gente participa en el Halloween el día de hoy con sus niños, aunque muy poca gente participa en esas actividades de Halloween con la intención de alabar o de adorar a Satanás, o de practicar cualquier número de ritos diabólicos, en base a su origen, y en base a su propósito, y en base a lo que algunos sí lo usan hoy día, yo diría que los cristianos no deberíamos tener nada que ver con el famoso Halloween. No sé si ustedes se han dado cuenta. Miren, ustedes saben que yo no les hablo siempre la verdad, no me detengo. Ustedes han visto ciertamente aquí los latinos hacen el carnaval aquí mañana. Y yo no entiendo por qué ellos les animan a sus niños que traigan sus disfraces, que traigan su disfraz bonito. ¿Qué es eso? ¿En una iglesia vienes a traer, a promover el Halloween, donde debe de ser un lugar santo? Dios nunca ha querido que su gente tenga nada que ver con lo que no es santo, con lo que es pecaminoso, con cualquier cosa que tenga una naturaleza impía. Y diría una vez más yo con Pablo, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, vamos a ver lo que el Señor dice acerca de estas cosas en las Escrituras. Ahora, Dios no habla acerca del Halloween, porque el Halloween no se celebraba en ese tiempo. Pero de lo que sí habla Dios es de las cosas que se relacionan con el Halloween. Quiero que abran sus Biblias, por favor, conmigo en estas citas. Es importantísimo que ustedes lo estén viendo conmigo. Vamos al libro de Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico capítulo 19, versículo 31. Vamos, quiero oír Biblias. Es música para mis oídos oír Biblias. Levítico 19, versículo 31. Dice así: no os volváis a los medium, ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Se dieron cuenta de lo que dijo aquí el Señor? La gente que practica estas cosas nos contaminan. La gente que practican estas cosas aquí mencionadas, los medium, los espiritistas, esta gente contamina al pueblo de Dios, y por lo tanto nosotros nos deberemos de mantener lo más alejado de ellos y de las cosas que ellos hacen, o de las cosas que están asociadas o vinculadas con ellos, incluyendo el Halloween. En Deuteronomio, vamos allí, Deuteronomio capítulo 18.
Vamos a leer estos versículos. Deuteronomio capítulo 18, empezando en el versículo 9. Dice así: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de estas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, sea agorero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Ahora vamos a ver estos versículos un poquito más a fondo. ¿Se dieron cuenta de lo que dice el Señor en el versículo 9? Que nosotros no hemos de aprender a hacer, nosotros no hemos de imitar. Textualmente nos dice que no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. Cuando estábamos allá en el rancho, en Guadalajara, en Mazatlán, en Sinaloa, en donde ustedes gusten, en Sonora, no se hablaba de Halloween. De pronto se viene este país y de pronto aquí nuestros chamacos son contaminados con la idea de que tienes que salir disfrazado de X cosa y pedir dulces. Y nosotros, sin saber, en ignorancia les dejamos hacerlo. Pero el Señor dice: no vas a dejar que tus hijos se contaminen con ese mal. Y además, miren lo que dice el versículo 13: serás intachable delante del Señor. Eso quiere decir que nosotros no vamos a involucrarnos en estas cosas, que no nos vamos a ensuciar con los pecados que esta gente comete. Bueno, ¿qué es lo que los paganos, los celtas hacían y lo que todavía se hacen? ¿Qué es lo que alguna gente hacía en esos tiempos y todavía hace? Bueno, se vestían se disfrazaban para asustar a los malos espíritus. Y luego después los niños de estas personas paganas se vestían y salían a pedir dulces o cualquier otra golosina en las casas a su alrededor. Y si no les daban dulces, cometían algún acto de vandalismo. Así que, ¿qué hay de santo en eso? ¿Qué hay de bueno en eso? Si la gente adulta y los niños de esos paganos hacían estas cosas, ¿cuáles de estas cosas deberíamos nosotros de imitar? ¿Cuáles de estas cosas deberíamos nosotros de hacer? El disfrazarse y salir a pedir dulces en el Halloween, entonces pues no es algo que Dios ve con buenos ojos. Dios aborrece cualquier pecado que está relacionado de cualquier forma con cualquier tipo de mal. Vayamos a Levítico una vez más. Levítico capítulo 20, versículo 6. Vean esto conmigo, iglesia. Levítico 20, versículo 6. Dice así: en cuanto a la persona que se va a los mediums o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y lo cortaré de entre su pueblo. ¿Saben lo que está diciendo aquí Dios? Dios aborrece el hecho de que gente vaya a consultar con mediums o con espiritistas, con lectores de palmas o con lectores de cartas. Dios prohíbe eso estrictamente.
Dios no quiere que tú y yo vayamos con cualquier curandero o cualquier brujo o cualquier persona que practica esas prácticas demoníacas. Él aborrece tanto estas cosas que inclusive Él promete quitarle la vida a la gente que practica o que va y consulta con estas personas. Vamos a leer Levítico 26 una vez más. Miren conmigo. A la persona que se va a los médiums o a los espiritistas para prostituirse, ¿se dan cuenta de lo que digo aquí? No está hablando que van a tener relaciones sexuales. Está hablando que se va a contaminar con el pecado de esa gente. Se prostituyen, se convierten en prostitutos y prostitutas espirituales. Y luego viene lo que dice Dios: también pondré mi rostro contra de esa persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Les va a quitar la vida. Dios aborrece tanto a todas estas cosas. Es más, vayan a Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 22. Vamos allí, por favor. Éxodo capítulo 22, versículo 18. Miren lo que dice Dios al pueblo de Israel en torno a la gente que anda en esas cosas. No dejarás con vida a la hechicera. ¿Sí captaron eso? Dios aborrece tanto la brujería y la hechicería que inclusive Él ordena a su pueblo que apedreen, que maten a estos que cometen estos pecados. Miren conmigo, por favor, Levítico capítulo 20. Una vez más, Levítico 20. Todos viendo conmigo este versículo es importante. Levítico 20, 27, miren lo que dice ahí. Si hay medium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de ¿qué? Morir, serán apedreados, su culpa de sangre será sobre ellos. ¿Sí? Esta es la razón por la cual el rey Saúl de Israel mandó matar a todos los mediums, a todos los espiritistas, a todos los brujos, a toda esa gente pagana que se encontraban en Israel. Los mandó matar según 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 3 y versículo 9. Y no piensen que Dios no estaba en serio acerca de esto, ¿eh? No piensen por un momento que Dios no estaba muy en serio de que su gente se mantuviera alejada de todo esto. Dios cumple sus promesas de castigar a los que violan su voluntad en estas áreas. Inclusive Dios hasta castigaba a los más poderosos, a los más importantes. Por ejemplo, este mismo rey Saúl que acabo de mencionar, el primer rey de Israel, a pesar de que él mandó matar a todos los brujos y brujas y demás que había en Israel, él fue a un lugar que se llamaba Endor. Y en Endor se encontraba una bruja. Y él fue a esta bruja, a este medium, para pedirle a esta mujer que ella echara mano de un espíritu, para que ese espíritu le trajera del más allá de la muerte a Samuel, el gran profeta. Todo este relato lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 28. Y Dios dio muerte a Saúl, le costó su vida por haber hecho eso. Primera de Crónicas 10:13 también nos habla de eso. Luego también el rey Manasés, rey de Judá, fue tomado cautivo por los asirios porque él también cometió la misma fechoría. Él, practicando idolatría y practicando la brujería y la adivinación y todo lo demás, dejó que eso se practicara en Israel. Y en 2 de Crónicas 33, 1 a 11 nos narra cómo él fue tomado en cautiverio porque Dios lo castigó por haber hecho eso. Y a menos que piensen que haya una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, consideremos que Dios castiga a los que continuamente practican estas cosas con separación eterna de Él. Vayan a Gálatas 5, por favor, donde acabamos de leer esta mañana.
Y vamos a ver este pasaje, Gálatas 5, Biblias, luego Biblias, Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne, ¿qué son obras de la carne? Obras de pecado, obras malas.